Muy buenos días, el Señor les bendiga y aquí estamos ya por empezar un día más con la ayuda del Señor en este día miércoles y así vamos avanzando en el primer mes, enero del año 2021. Bien, hermanos, vamos a leer la palabra del Señor y quiero que en esta mañana abramos nuestras Biblias en el libro de segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Muy bien. Mientras ustedes abren sus Biblias, voy a colocarme el micrófono, así se me escucha mucho mejor. Muy bien. Bueno, ahí está. Muy bien. Dice así la palabra del Señor. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados en sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Hermanos, el apóstol Pablo le está escribiendo a los Corintios una segunda carta. Ya les había escrito una y ahora estaba escribiendo la segunda carta. En esa segunda carta, él desea ir a verlos y a poder compartir un tiempo, no una reunión, dos reuniones, sino tiempos. O sea, en otras palabras, estar un año o 2 años, como hacía Pablo cuando llegaba a un lugar, para poder confirmar a la iglesia y de esa manera que no quede ninguna duda en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a la doctrina. Así que se tomaba todo el trabajo de enseñarles, a veces durante un año entero, y recién podían moverse hacia otro lado o aún volver a su casa. Un trabajo arduo, trabajo tremendo el que tenía el apóstol Pablo. Y saben, hermanos, que en la carta a los Corintios, después de saludarlos, primero los saluda, luego les comienza a contar lo que él quiere relatarles en esa carta o dejarles como enseñanza, pero comienza diciendo que hay muchas aflicciones. Así que dice el versículo 5 de la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, ahí nomás en el comienzo, dice: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. O sea que Pablo, usando un juego de palabras, nos trata de decir de que así como son abundantes las aflicciones del justo, también son abundantes los momentos de consuelo y los momentos de consolación que el Señor tiene sobre sus hijos. Así que gloria a Dios por esto, gloria a Dios por esto. Pero también, hermanos, ahora cuando llegamos al versículo que hemos leído, el versículo 8 del capítulo 1 de la segunda carta a los Corintios, dice estas palabras sobre las cuales yo quiero hoy dirigir el mensaje para que luego pudiéramos orar al Señor. Dice:
Porque, hermanos, cambiemos las palabras. Hermanos, quiero decirles que ustedes no deben ignorar que nosotros también sufrimos por la causa de Cristo. Porque a veces para la iglesia, el siervo de Dios, el pastor, pareciera que nunca tiene problemas. Siempre tiene que estar sonriente para esperar a aquellos que vienen por una palabra de aliento. También tiene que estar dispuesto a tener una palabra de ánimo. Aun cuando esas personas que han venido a la casa pastoral no saben lo que al pastor le está sucediendo. Del pastor se espera que ore, pero de una manera tan tremenda que la respuesta llegue rápidamente a la vida del que viene para ser ministrado. Pero a veces, igual que la iglesia de Corinto, veían en el apóstol Pablo casi como a un campeón de la fe. Pablo, por lo que le puso el Señor, le cambió el nombre de Saulo de Tarso. Pablo se llamaba Saúl, de ahí viene el Saulo. Saúl, porque venía de la tribu de Benjamín, de una casta que llegaba hasta el mismísimo rey Saúl, el primer rey constituido de Israel. Así que, hermanos, este hombre era considerado una eminencia. Podía predicar sobre doctrinas falsas, podía hablarles sobre costumbres de las otras naciones, podía desarrollar el mensaje en 3 o 4 idiomas, conocía la cultura helénica, conocía la cultura romana, conocía la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Pero cuando el Señor le puso el nombre de Pablo, Pablo significa pequeño, porque Pablo era pequeño de estatura. También aparentemente no era muy ágil en la palabra. Aparentemente se trababa, temblaba cuando soltaba la palabra. Así que, hermanos, aún así, con esas características físicas que tenía Pablo, encima tenía un problemita en los ojos y aparentemente todo el tiempo estaba llorando unas lágrimas no normales, unas lágrimas amarillas. Y Pablo tenía que tener un montón de pañuelos para limpiarse esas lágrimas, esa cosa que salía de sus ojos y que le hacía tan horrible cuando él estaba delante de la gente. Aún así, hermano, con todas estas características, Pablo era considerado un campeón de la fe, porque de alguna manera llenó Asia, el continente asiático, de iglesias. Luego pasó a Europa, al continente europeo. Era un hombre que no paraba nunca, un hombre tremendamente fuerte en el trabajo de la predicación del Evangelio. Y eso hizo que ganara esa fama como que nada lo podía volver atrás, que era casi, pudiéramos decir, como el Elías
del Antiguo Testamento. Sin embargo, ahora Pablo, abriendo su corazón como siervo de Dios, les dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. No quiero que ignoren. Así que a veces, hermano, detrás de la sonrisa, la palabra, la oración de un siervo de Dios, hay también tribulaciones sobre la vida de ese varón o de esa mujer a quien nosotros amamos. A veces los pastores llevan una carga emocional muy fuerte. Saben el problema de fulano, la situación de la familia de este, del otro, de aquel. Recibimos las palabras, las historias horribles de personas que pasaron por momentos feísimos, y todo eso a veces hace estrago en la cabeza, en la mente del pastor, y a veces el pastor no tiene a quién ir para decir: mire, ore por mí, estoy atribulado, estoy angustiado. Entonces tiene que hacer, yo a veces he dado este pequeño consejo: apretarte la nariz y que se te abra la cabeza como ese tachito de basura de donde uno saca la bolsita, le hace un nudo y la tira, y luego otra vez el tachito está vacío, porque si no uno tiene que volver a la casa con un montón de cargas ajenas, situaciones violentas, y aún a veces cuando hemos aconsejado, muchos han malinterpretado y de repente han hecho todo al revés, empeorando la cosa. Y no falta alguien que dice: che, y el pastor no te dijo que no tenías que hacer así. Así que Pablo era igual que cualquiera de nosotros. Y él dice: no quiero que ignoréis que nosotros, cuando estuvimos en Asia, no todo fue abrir iglesias, hacer milagros y juntar cientos de personas en las congregaciones. También tuvimos tribulaciones. Tuvimos momentos muy difíciles. ¿Y cómo será de este testimonio que Pablo está contando de lo que le pasó en Asia? Que aún dice lo que sigue en el texto número 8 del capítulo 1 de la segunda carta a los Corintios. Dice: pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de salir o de conservar la vida. ¿Están escuchando, hermanos, lo que dice el apóstol Pablo? Que había estado en algo que sobrepasó sus fuerzas. Y en un momento él sintió junto con su compañero, sintió que de esa no iban a salir vivos. Sintió como que ahí se acababa la carrera. Pero dice: gracias a Dios, en el texto siguiente, gracias a Dios, porque si había sentencia de muerte, no era para que sigamos confiando en nosotros, sino para que confiemos más en aquel que puede aún resucitar a los muertos.
Así que entonces, hermano, ¿de qué está hablando Pablo? Pablo está hablando de un momento cuando ellos estuvieron en un lugar que se llama Listra. Y en ese lugar encontraron a un hombre que hacía, no sé, toda la vida, dice, había nacido imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Eso está en el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 8. Dice Pablo, dice el escritor del libro de los Hechos, que Pablo con sus compañeros encontraron a un hombre que nunca había caminado, nunca. Había nacido con un problema en los pies, de tal manera que le imposibilitaba el poder caminar. Por lo tanto, dice, era cojo de nacimiento. Y cuando hay alguien así, hermano, con características tan notables, lógicamente que es lo más conocido que tiene un pueblo. Todos sabían que ese hombre nunca, en los años de vida que llevaba, nunca había podido caminar. Y ahora Pablo, cuando lo ve, viene con Bernabé y le dicen a este hombre, dice, hablándole, versículo 10, le dice, levántate derecho sobre tus pies. Una orden a un hombre que jamás en la vida dio un paso. Pero viene Pablo con una expresión tan corta, le dice, levántate y ponte derecho sobre tus pies. E inmediatamente esos pies, no sé si la parte de los tobillos o estaban torcidos los dedos, pero de repente los pies de ese hombre se enderezaron y lentamente se puso de pie y comenzó a caminar perfectamente. Y cuando el pueblo de Listra vio semejante milagro, vinieron y dijeron estas palabras. Dice que cuando vieron semejante milagro, dijeron en el versículo 12 que Bernabé era el dios Júpiter y que Pablo era el dios Mercurio de la mitología. Cuando vieron a estos dos hombres sanar a ese otro lisiado de los pies que nunca había caminado y ahora lo ven caminar, entonces ahora la mirada de todo el pueblo se pone en Pablo y en Bernabé y dice, estos son dioses que han descendido a la tierra con forma de hombres. Y enseguida había una cola de gente trayendo vacas, trayendo ovejas, trayendo coronas de laureles, trayéndole joyas, trayendo cosas carísimas para ofrendárselas, porque eran muy idólatras. Así que cuando Pablo ve que la gente comienza a ponerse de rodillas delante de ellos, se mandan dentro de la multitud y dicen, no señores, no somos dioses, somos siervos de Dios. El que hizo el milagro fue el Espíritu Santo, fue Jesús. No somos nosotros dioses. No, la gente no podía aceptar ni siquiera de la boca de Pablo. Para ellos, para el pueblo, ellos eran dioses.
Miren si llega a ser aceptado hoy un falso predicador y lo llegan a tomar como un dios en un pueblo. ¿Cuánto estrago haría un falso evangelista, un falso profeta? ¿Cuánto sacaría de provecho de que lo idolatren, de que lo levanten con poder, con fama? Sin embargo, Pablo y Bernabé gritaron y gritaron: no, señores, somos humanos igual que ustedes. Dios ha hecho la obra. Entonces escuchen, hermano, lo que puede pasar, lo que pasa a veces a diario, que hay personas que en un momento pueden estar muy arriba y al rato estar muy abajo. A veces somos alabados y nos honran diciendo: este es un gran hombre de Dios, esta es una mujer de Dios, y al rato es tan terrible la crítica que te tiran allá abajo. Y cuando algunos entendieron que Pablo estaba diciendo que no era Dios, entonces dejaron las ofrendas aparte y el pueblo se levantó contra Pablo y contra Bernabé. Escuchen, no habían hecho nada, solamente sanarlo. Lo único que hicieron ahora era decirle: miren, Jesús lo ha sanado, nosotros somos sus siervos. Sin embargo, les cayeron encima y a Pablo lo apedrearon. ¿Se imagina todo un pueblo levantando piedras y tirándoles por la cabeza? Y saben, hermanos, Pablo quedó debajo de una montaña de piedras, seguramente con huesos quebrados, herido, lastimado, bañado de sangre. Y cuando la multitud enloquecida se alejó, vinieron los hermanos, los discípulos, dice, y sacaron las piedras y sacaron a Pablo muerto, lastimado, sangrante. Lo habían torturado. Así que lo llevaron para lavarlo. Lo sacaron de la ciudad para lavarlo, prepararlo para la sepultura. Entonces dice la Biblia que rodeándole los discípulos, viendo ese cuerpo tapado de tierra y de sangre, de barro hecho con sangre, dice simplemente la Biblia, se levantó, entró otra vez en la ciudad y siguió predicando. Y al otro día recién, buscando a Bernabé, se fueron de Listra. Pero esa situación había sido tan violenta para Pablo que ahora le cuenta a la iglesia de Corinto y dice: miren, hermanos, pensamos que de esa situación no íbamos a salir vivos. Y ahora, antes de terminar el mensaje, quiero decirle a muchos de ustedes que a veces no tienen quizás los problemas de la gravedad del apóstol Pablo, pero sí hay situaciones adversas, feas en la familia. En estos días, no sé si en una o en un par de semanas, ¿cuántos siervos de Dios del movimiento cristiano y misionero han partido de este mundo por causa de este virus que está haciendo estragos? Se nos fue nuestro querido pastor Carlos Sibori, se nos fue el hermano Carlos Bossi, Sibori de Junín de los Andes, pastor Bossi de Escobar. Se fue ayer
nuestro querido pastor ancianito Emilio Zuluaga de Chascomús, de la ciudad de Chascomús. Terrible. Hace unas semanas atrás se nos fue Iván Contreras. Y no quiero seguir para atrás porque se me iría mucho tiempo recordando a tantos hombres y mujeres de nuestra familia que ya no están. Tribulaciones, momentos adversos. Y cuando nosotros miramos la situación que está viviendo el mundo en este momento, capaz que muchos de nosotros nos sentimos igual que Pablo, que de esta no vamos a salir. Que es tan peligroso todo que ni siquiera tengo esperanza de salir vivo de esta situación. Y usa esta palabra, y con esto voy a terminar. Dice, fuimos abrumados. La palabra abrumar es cuando hay una carga tan pesada que nos sentimos que nos vamos a hundir de un momento a otro. La palabra abrumar viene de una raíz, de la raíz de la palabra, escuchen, la palabra broma. Así que la palabra broma, de ahí viene abrumar. Nosotros la usamos de otra manera, es embromar. ¿Y qué era broma? De donde Pablo usa que era tanto la carga que tenía que sintió que no iba a salir vivo junto con su amigo Bernabé. La palabra broma es un microbio, un bicho que no se puede ver con los ojos por lo chiquito que es, por eso se llama microbio, bicho chiquito, pequeño. Y vive en las aguas sucias de los puertos, y cuando un barco llegaba y estaba mucho tiempo allí anclado, parado en el puerto, estos bichitos microscópicos se iban pegando debajo del agua al casco del barco. Y con el tiempo iban juntándose como colonias, uno y otro y otro y otro y otro y otro, y producían una especie como que se le hubieran pegado piedras. Eran tan numerosos que iban con el tiempo, con los años, prendiéndose y prendiéndose, de tal manera que los barcos, al estar quietos, ya tenían como unas piedras pesadísimas a lo largo y a lo ancho del barco. Y un buen día, sin que se dé cuenta el capitán o el dueño del barco, quizá lo estaba ofertando para hacer un viaje, y el barco, ahí nomás, quieto como estaba, se hundía de golpe y se iba al fondo del mar, dando grandes pérdidas al dueño de ese barco. ¿Por qué? Porque estos bichos microscópicos, estos parásitos, se habían ido pegando al barco y con los años hicieron tanto peso que lo hundieron. De ahí viene la palabra broma, que es cuando las personas se burlan de otros, y a veces hay hasta bromas pesadas que terminaron matando a la persona. ¿Cuántos novios fueron pintados con pintura y les pegaron plumas
Pero alguien acercó un cigarrillo, un fósforo, y ese hombre se prendió fuego. Y ahí, a punto de casarse, murió por las bromas pesadas de sus amigos. En el caso de Pablo, el que estaba tratando de embromarlos era Satanás, el diablo. Era hacerlos perder la fe. Pero ellos dicen, menos mal que nuestra confianza está en aquel que puede aún resucitar a los muertos. Porque la iglesia de Listra, cuando lo vieron a Pablo hecho pedazo por los cientos de piedras que le cayeron encima, ellos dijeron, Pablo está frito. Si él pensaba que no iba a salir con vida, tenía razón. Miren cómo está, aplastado. Pero mientras lo estaban lavando para envolverlo en una mortaja, Pablo volvió a la vida, respiró. Los hermanos le piden, por favor, hermano Pablo, no vaya a predicar porque, mire, lo han apedreado. Sin embargo, dice Pablo, y entró a la ciudad y estuvo con los hermanos predicando hasta el otro día, cuando tomó a Bernabé y se fueron, porque había terminado su etapa. Así que, hermanos, fiel es Dios que hoy tenemos con nosotros aquel que puede limpiar el casco de esta vida, de este corazón, donde todos los días se van pegando pequeñas angustias, pequeños rencores, pequeñas amarguras, incredulidades. Nosotros no lo vemos, pero van siendo uno y otro como una colonia, pegándose a nuestro corazón y a nuestra mente. Por eso es que cada día nos sentimos como más cansados. Ya no me quiero levantar de la cama, me siento abrumado, me siento como que el diablo me está jugando una mala broma y que por más que quiero servir bien a Dios, se ha venido con todo para dañarme, que hasta he perdido la esperanza de estar vivo. Pero fiel, ahí viene Pablo y cambia su mensaje. Fiel es aquel que nos llamó a predicar, el cual también puede resucitar a los muertos. Así que, hermano, ¿cuál es la preocupación que tienes hoy? Que el Señor no pueda cambiar tu lamento en baile, tu luto en gozo y en fiesta. Cambiar tu desierto en un lugar, en un paraíso, donde tú vas a tener donde vas a tener la posibilidad de poder seguir adelante. Hermanos queridos, Dios está con nosotros. Así que en este día quiero orar al Señor y pedir que Dios nos ayude a pasar todo aquello que se ha hecho como una carga pesada en nuestras vidas y que usted pueda orar por los siervos de Dios y todos juntos orar los unos por los otros hasta que podamos ver al pastor de pastores, a Jesucristo, venir para ayudarnos. Así que Dios les bendiga en este día. Vamos a orar al Señor. Padre, te doy gracias por tu Hijo Jesús. Porque si Él no estaría junto a nosotros, sería muy difícil de llevar la carga de todos los días. Hemos sido abrumados, como dice Pablo. No nos dimos cuenta, pero muchas cosas fueron pesando nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, de tal manera que hoy sentimos como que nos vamos a hundir. Pero en este día creemos que tú puedes
sacar nuestras vidas a victoria, como lo hiciste con Pablo, que aún estando aplastado por esta lapidación, por este apedreo de la gente, que no los apedrearon porque eran malos pastores, porque habían hecho malas cosas, los apedrearon porque hicieron un gran milagro al predicar la palabra. Señor, bendigo a tus hijos, a tus siervos que están del otro lado en este devocional. Sánalos, levántales, sácales todo peso aún económico, financiero, material, toda carga familiar, toda situación adversa, todo temor, todo miedo. Y hoy queremos estar listos para avanzar hacia adelante, como lo hizo el apóstol Pablo, que lo levantaste de la misma muerte. Y esa broma, ese abrumar de Satanás no lo pudo hundir, ni tampoco lo hará con nosotros, porque fiel es aquel que nos ha llamado a su servicio. Padre, bendigo a tus hijos, a la iglesia, a tus siervos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, hermanos, el Señor les bendiga. Quiero simplemente decirles que en esta tarde tenemos el estudio de la palabra y hoy en esas luchas personales vamos a tomar un tiempo. El día lunes miramos cómo vencer los muros que se levantan delante de nuestra vida. Bueno, hoy vamos a mirar cómo pasar los desiertos. ¿Qué es el desierto? ¿Por qué está el desierto delante de nosotros? ¿Por qué nos metemos en ese desierto? Bueno, esta tarde en el grupo de estudio de WhatsApp vamos a estar mirando y luego contestando la cantidad de preguntas que tenemos escritas, ¿verdad? Cada uno contesta en el tiempo que puede y muy pronto nuestro querido hermano Eloy, que se encarga de todos los grupos, es el administrador de todos los grupos, quizás pronto nos va a entregar un certificado, especialmente a los que ya hemos mirado los temas anteriores. Y mañana, también a las 7:30 de la mañana, estaremos listos para entrar a Operación Sarepta, apartarnos por unos minutos a un lugar tranquilo y mirar la palabra, considerar la palabra del Señor y con esa palabra tener una oración de fuerza y pararnos para comenzar el día que el Señor nos ha dado. Y voy a decir, como lo repito siempre, nuevas son cada mañana las misericordias de Dios. Muy bien, hermanos, un abrazo desde Santiago del Estero a todos. Gracias por los saludos, que Dios los bendiga, Dios les ayude y sigan adelante, porque fiel es aquel que nos ha llamado. Un abrazo grande para todos. Dios está con nosotros. Amén.